iniciamos nuestra transmisión, segmento número 4, programa 172, Visión Global Más Plus, con el alcalde de Jesús María Semprún, Darío Díaz. Recordamos la etiqueta de la semana, Venezuela, Fuerza Económica. El tema de introducción del segmento número 4, dedicado a informaciones, noticias internacionales. Tenemos: líderes de la MNOAL denuncian asedio sionista contra Gaza. Los líderes de los países del movimiento de países no alineados denunciaron la campaña militar de Israel en Gaza y exigieron un alto al fuego inmediato allí durante la 19ª cumbre del bloque de 120 miembros. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, en un discurso ante los delegados, denunció que desde el 7 de octubre hemos sido testigos de uno de los actos genocidas más crueles jamás registrados en la historia. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahatma, pidió el fin inmediato de lo que llamó la guerra injusta contra el pueblo palestino. En su intervención ante la cumbre, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa dijo que la guerra en Gaza había demostrado la insuficiencia de las Naciones Unidas, en particular del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha vetado varias veces resoluciones críticas hacia Israel. El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, alertó al mundo que actualmente se registra un genocidio en directo gracias a la impunidad propiciada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, en este programa todas las semanas, desde ese octubre del año 2023, cuando se iniciaron los ataques indiscriminados del ejército sionista de Israel contra la población civil y algunas instalaciones, algunas infraestructuras de la gente que ahí habita, hemos venido reclamando, por supuesto, el cese al fuego. No se entiende cómo la Organización de las Naciones Unidas, fundada al término de la Segunda Guerra Mundial en 1945, no ha sido capaz, en un pronunciamiento que hizo, ni el Consejo de Seguridad, ni la Asamblea Plena de todos sus miembros, 198 países más o menos conforman la Organización de las Naciones Unidas, en su carta fundacional, una de las directrices que se emanan es el equilibrio y la paz mundial, el equilibrio entre las naciones para mantener la paz mundial. Bueno, aquí resulta que el Estado israelí, que fue creado en 1947 e inició su funcionabilidad a partir de 1948, obra de David Ben Gurión, desde entonces han desatado una guerra ahí en el Medio Oriente indiscriminadamente. Le fue otorgado, sin tener facultad de la Organización de las Naciones Unidas, fue otorgado un territorio ahí en la antigua Filistea de los palestinos, el 85%, creando el Estado israelí, una zona, la zona de Jerusalén, neutral, y le dejaron de ese 100% que tenía el pueblo palestino, solamente el 15%, pero desde entonces se ha dado una invasión sistemática. Colonos israelíes han penetrado más allá de la frontera de Gaza, de Cisjordania, todo el territorio palestino, ocupando ahí, por supuesto, terrenos para construir viviendas, para infraestructura de servicios, las zonas agrícolas, etcétera, y han ido replegando, por supuesto, al pueblo palestino, que no se rinde, sigue de pie firme. Ahí está el grupo Hamas, que es el representante político, defendiendo todo lo que tiene que ver con su territorio heredado, herencia ancestral filistea, sobre esos ataques que hace el sionismo israelí. Bueno, ya la Organización de las Naciones Unidas se pronunció hace unos meses, un alto al fuego, no señor. La Liga Árabe se pronunció, no señor. Ahora el grupo de los MNOAL, que son los no alineados, iniciaron 77 países, hoy es la organización con más miembros que pudiera se pudiera tener globalmente, son 134 países, nosotros pertenecemos. El grupo fue creado, por supuesto, cuando el tema de la Guerra Fría, donde las dos superpotencias, la URSS y los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados, y hace ahí una representación de mucho peso.
sobre todo de las economías más emergentes y de los países emergentes de todo el mundo, de los 5 continentes. Tienen un pronunciamiento ahí, pero bueno, no hay manera de que la Organización de las Naciones Unidas, ¿para qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? Agarren su carta fundacional, vuélvanla a leer, señor Guterres, presidente, o al Consejo de Seguridad de la ONU. Ya van más de 25.000 muertos innecesarios en una guerra asimétrica de un ejército poderoso, apertrechado, con armas, municiones, vehículos, tanques, aviones, portaaviones, contra un pueblo indefenso. Más de 25.000 fallecidos y más de 70.000 heridos, lisiados, niños lamentablemente bombardeados, familias enteras. Ni siquiera permiten desde hace 10 años con el bloqueo que tienen, que les llegue agua, que les llegue alimento, que les lleve gasoil, combustible, gasolina, inclusive para sus hospitales. No hay respeto por la vida humana. Una invasión que definitivamente lo que quiere es acabar con todo ser palestino viviente en Palestina y más allá de Palestina. Una guerra innecesaria que lo que está buscando definitivamente es una guerra total ahí en el Medio Oriente, que todos los países que estén en contra de las políticas exteriores de Israel, que no es sino un títere de los Estados Unidos de Norteamérica, la potencia imperial más genocida que haya parido la historia de la humanidad, ellos están ahí pues apoyados por los Estados Unidos, con recursos para armas, para municiones, para resistir, mientras el pueblo palestino necesita agua, necesita comida, necesita médicos, necesita medicina, y nadie en el mundo dice nada. Entonces, bueno, ¿dónde está el equilibrio de la paz mundial? Si es los Estados Unidos la corporación criminal más grande de la historia de la humanidad, que financia guerras, que fabrica guerras, como fabricó allá la de Ucrania y Rusia, y la perdió y la sigue perdiendo, y ahora es su pueblo el que está pagando con altos índices de inflación, igual que la Unión Europea, queriendo ahí utilizar la OTAN, que es un ejército privado de estas grandes naciones. Ya la OTAN no debería de existir ni siquiera, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte fue creada al término de la Segunda Guerra Mundial para mantener un equilibrio entre las potencias aliadas, los Estados Unidos, y las potencias que según ellos ganaron la guerra, y también, por supuesto, Rusia, que fue el que ganó la guerra y el que puso verdaderamente, de los 28 millones de muertos, puso 26 millones de muertos, 7 millones de judíos asesinados. Entonces se firmó el Pacto de Varsovia para que esas repúblicas socialistas que se conformaron ahí en la Unión Soviética hubiera un equilibrio en lo que llamamos la Guerra Fría. La Guerra Fría se acabó con la perestroika y el glasnost. El muro de Berlín fue derribado. Es así. Y ya entonces se desintegró todo lo que era el Pacto de Varsovia, que era todos esos ejércitos rojos, por llamarlo de alguna manera, que hacían equilibrio para evitar que el otro mundo que existía, que es la OTAN, que sigue existiendo. Bueno, en 1989 fue derribado el muro de Berlín. Desde entonces las naciones del mundo que fueron enemigas en la Segunda Guerra Mundial, volvieron a unirse. Pero ahí sigue existiendo la Organización del Tratado del Atlántico Norte, financiado por las grandes potencias del mundo, de la Unión Europea y de los Estados Unidos de Norteamérica, y lamentablemente hasta aquí, en Colombia, llegaron a tocar las puertas de Álvaro Uribe Vélez y les firmó presencia como observadores. Imagínense ustedes, pero bueno, ni esa OTAN, ni la Unión Europea, ni los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, vamos a pedirle a Rusia, presidente Putin, vamos a pedirle a Xi Jinping, presidente de la China, que intervengan. Vamos a un alto al fuego, todas esas organizaciones como los países no alineados, los mismos BRIC, el grupo de los 7, el grupo de los 20. ¿Dónde está el grupo de los herederos, en verdad, de la fe cristiana de cualquier religión, que no son capaces de dar un paso al frente ante el mundo y decir, esa guerra criminal que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea e Israel contra Palestina debe determinarse ya? Ni un muerto más, ni un herido más, ni un niño más huérfano, ni una madre más sin esposo. Eso no puede seguir sucediendo. Entonces a la Organización de las Naciones Unidas,
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tengan un poco de conciencia, tóquense, pónganse la mano en el corazón, háganse un mea culpa y mírenle el daño que le están haciendo ustedes a la humanidad con una guerra asimétrica que definitivamente lo que quiere es acabar, eliminar de la faz de la tierra filistea a todo ser viviente palestino. Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra, ni que la ganen los palestinos ni que la ganen los israelíes. Nosotros estamos de acuerdo con guerra, nosotros estamos de acuerdo con la paz mundial, que las grandes potencias del mundo trabajen por el medio ambiente, que trabajen por la única especie que queda, que es el ser humano, no lo acaben a plomo, no lo acaben con bombardeo, no lo acaben con bombas. Ya está bueno, señores de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Netanyahu de Israel, señores de la Unión Europea, de la OTAN, alguien debe parar esta guerra, no puede ser solamente el presidente Nicolás Maduro el que se exprese hasta el mundo y diga cese al fuego ya a esta guerra. Aquí tenemos otra noticia internacional. Con la presencia de dignatarios y representantes de más de 70 países, se inauguró este domingo en la capital de Uganda la tercera cumbre del sur de jefes de Estado y el gobierno del Grupo de los 77 y China, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la cooperación sur-sur y fijar posturas de sus miembros sobre las crisis internacionales. El vicepresidente cubano Salvador Bardés Mesa llamó a la unidad de la coalición de países para hacer frente a las maniobras que intentan dividir a los países del sur. Precisó que es indispensable y urgente el efectivo ejercicio y acción cohesionada para cambiar el orden internacional actual y librarse de las condiciones de desventaja creadas por siglos de colonialismo, neocolonialismo y dependencia. El viceprimer ministro chino Liu Guochong llamó a la unidad entre los países del sur y prometió llevar a cabo una cooperación más profunda entre sí. Liu dijo que el ascenso colectivo de los países del sur es imparable, pero el impacto del viejo orden económico y político internacional permanece. Necesitamos renovar nuestros esfuerzos para crear una asociación de desarrollo igualitaria, equilibrada e inclusiva y construir un futuro mejor para la humanidad, subrayó Liu. El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, hizo un llamado al compromiso político de incrementar y alcanzar en plenitud la cooperación sur-sur y garantizar la igualdad de condiciones para facilitar la cooperación multilateral. Gil exhortó a trabajar para reestructurar el sistema financiero internacional que conlleve la democratización del mismo. Bueno, aquí está el grupo del MINUAR, 134 naciones organizadas ahí, reunidas ahí en una nueva cumbre ahí en Uganda. Bueno, ojalá no solamente se toque el tema político, el tema económico, el tema social, el cultural, el lingüístico, la relación entre las naciones del mundo. Ahí tienen un tema para tratar. Traten el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y traten el tema de la invasión y del bombardeo que tiene el ejército sionista de Israel contra el pueblo palestino, y entonces nosotros tendremos mañana, cuando termine la cumbre, en verdad resultados positivos en lo que está aspirando el mundo, en lo que estamos aspirando los humanos de buen corazón. Saquen un comunicado rechazando la guerra de Rusia y Ucrania, saquen un comunicado rechazando la invasión y el bombardeo de Israel contra nuestro hermano pueblo de Palestina. Bueno, Darío, me emocioné un poco, se me olvidó que estabas aquí, chico. Este tema de cosas, es que no es. ¿Qué opinas tú de esa guerra de Israel contra el pueblo palestino? Mira, es necesario que las Naciones Unidas ratifique los principios fundamentales escritos en su Carta Fundacional, ratificando el derecho a la vida y la paz como un valor intrínseco al ser humano. Es importante que las potencias mundiales hagan un equilibrio y hagan un pronunciamiento porque, repito, la creación de una nueva arquitectura financiera, el proyecto de desdolarización de la economía mundial pudiera desatar los demonios de la guerra. Y ya están desatados, diría yo. No queremos... Ahora, Darío, ¿de qué sirven tantas organizaciones como los MINUAR,
como el grupo de los 20, de los 7, yo apuesto a los BRICS, claro que sí, pero ¿de qué te sirve si siempre las grandes potencias del mundo lideran y dominan en sus criterios todos los temas? Hay muchos temas que pudieran tratarse, el tema del clima, el tema de la contaminación ambiental, el tema de la contaminación de los océanos, de los ríos, de los mares, la industrialización indiscriminada, el uso indiscriminado del petróleo, mineral fósil, hay que buscar energías alternativas, eólicas, fotovoltaicas. ¿Es así o no es así? Entonces ellos van de cumbre en cumbre, como dijo Chávez, y los pueblos de abismo en abismo. Y en Israel todos los días masacres, todos los días palestinos muertos, y entonces, bueno, debería haber un pronunciamiento serio de algún líder del mundo, ya que la Organización de las Naciones Unidas, hermano, es un cascarón vacío. Ahí el principio de su fundación, una vez termina y concluye la Segunda Guerra Mundial, que sustituye, por supuesto, a lo que era la Liga o la Alianza de Naciones que se da con el término de la Primera Guerra Mundial en 1917-1918. Bueno, esa alianza expiró y se crea la Carta Fundacional, a través de la Carta Fundacional se crea la Organización de las Naciones Unidas y se crea paralelamente la Corte Internacional de Justicia, porque hubo un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia por solicitud, creo que de un país, creo que fue de Suecia o algo así, y los israelíes, Netanyahu dijo que pudiera decir la Corte Internacional de Justicia dictaminar lo que quisiera. Pero a nosotros sí nos querían aquí querer quitar o pretendían quitarnos el Esequibo a través de una decisión de la Corte Internacional de Justicia, de la cual Venezuela ni siquiera hace membresía en cuanto a acatar cualquier decisión limítrofe sobre el Esequibo, porque todos nosotros sabemos que nosotros basamos nuestro derecho histórico a través de el Acuerdo de Ginebra de 1966. Entonces, ni la Corte Internacional de Justicia, que tiene que velar porque una nación, por muy poderosa que sea, no atropelle a otra nación, no hace nada contra el Estado israelí. Pero también tenemos la Corte Penal Internacional, que tiene que juzgar a los criminales de guerra como Netanyahu, como Joe Biden, como Bush, como Donald Trump, como Obama, y con todos aquellos guerreristas del mundo, porque es que uno ve por lo menos a la China a través de la ruta de la franja, a través de la franja y la ruta de la seda, ves construyendo puentes, ferrocarriles, autopistas, integrando océanos, etcétera, etcétera. No, y además de y eso, uno ve a Rusia cooperando con África. En cambio, los Estados Unidos están financiando guerras en contra de países porque es necesario el negocio armamentista de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, ¿de qué sirve la Organización de las Naciones Unidas? De absolutamente nada, igual como no sirvió para nosotros en ningún momento la Organización de Estados Americanos. Entonces, mejor andar solo que mal acompañado. ¿Qué opinión te da, chico? No, mira, totalmente de acuerdo contigo en la visión que tienes. Creo que la posición de China, de Rusia, de Turquía, de la India, de los países en desarrollo emergente como Brasil, son coherentes con promover la resolución de controversias y de diferencias en el mundo a través del diálogo y de los principios consagrados en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Pero más allá de eso, el imperio norteamericano tiene sus operadores y por supuesto que contamina y debilita el ejercicio de la democracia en el concierto mundial. Y por eso nuestro gobierno bolivariano y otros espacios donde concurren los países no alineados promueven la conciencia del pueblo a través de la activación de movimientos sociales en esos países donde hay conflictos para crear sinergias y hacer que las instituciones mundiales, geopolíticas, incluyendo las instituciones internas de cada país, recuperen y se encarrilen de nuevo por los canales democráticos que algunas veces se desvirtúan. Y por la convivencia mundial de los pueblos y las naciones, definitivamente. Claro. Mira, ¿dónde está el derecho internacional humanitario?
¿Dónde está el derecho humano? Y ¿Dónde se respeta ahí? Lo que tú acabas de decir, una economía que sobrevive de un complejo militar industrial que gasta el 50% del presupuesto nacional de la nación en financiar empresas privadas que fabrican armas para bombardear niños, para invadir países, por supuesto que no le queda de otra de actuar de esa forma criminal con que actúan contra algunos países vulnerables. Nosotros aquí bautizamos los Estados Unidos, United States of America, es la industria criminal. Es la industria más criminal grande que ha parido la historia de la humanidad. Vamos a contabilizar cuántas guerras, en cuántas guerras ha intervenido, en cuántas ha fabricado, todas las ha financiado. ¿Y a costilla de quién? De los países emergentes en la explotación en los 5 continentes, de todo lo que necesitan ellos para poder ser esa gran economía en crecimiento y desarrollo que son, que no se le niega, pero vamos a apartar de ahí el tema militar y vamos a apartar de ahí el tema de las verdaderas relaciones exteriores de una nación gigante como esa con los países del área, Latinoamérica y el Caribe, y los países de otras latitudes hemisféricas. No puede ser de otra manera. Yo soy los que abogo que ojalá y la Organización de las Naciones Unidas no pierda una guerra más, porque es que perdieron la guerra de Irak. Dijeron que ahí no se iba a intervenir y se intervino. Perdieron la guerra de Afganistán, perdieron la guerra de Vietnam. ¿Cuántas guerras más van a perder? ¿Cuántas guerras más va a perder la Organización de las Naciones Unidas porque no hay Guáramo? Porque el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas está conformada ahí por una élite de países encabezada por los Estados Unidos de Norteamérica y las grandes potencias de la Unión Europea, pero debe activarse el pretexto de la Carta Fundacional también de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional, y que el derecho internacional humanitario, que es el derecho que tienen los pueblos a no ser tocados, no ser baleados, no ser asesinados por un ejército en caso de un conflicto binacional como este, o cualquier derecho humano que en verdad se esté cometiendo contra un ser humano, sea de donde sea del color que sea en África, sea en Asia, sea en América, sea en Europa. Bueno, vamos a despedir. Recordamos aquí, Alberto, que el presidente Chávez propuso una vez se revisara la Carta Fundacional para actualizarla. El presidente Chávez consideró y de una vez que había quedado de los desfasada. apátridas, eso fue cuando la invasión de Afganistán para buscar a Osama Bin Laden por los hechos de la Torre Gemela. Y él dijo, pero bueno, Dios mío, esto no puede ser. Y sacó ahí unos niños bombardeados, masacrados, porque indiscriminadamente en esas guerras hay daños colaterales a veces, pero hay veces que son daños que se dan de manera con premeditación y alevosía, porque cómo no va un misil de esos teledirigidos saber que va a caer en un hospital o en una refinería o en un pozo petrolero o en una guardería o un edificio de civiles, por Dios. Sí, la intención del presidente Chávez era bueno, y fue atacado. Pedir o impulsar una sinceración en el mundo. Pero vamos a saludar aquí, Darito. Por el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Claro, mira, es que la independencia, la integridad territorial, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía, eso es sagrado para cualquier patriota. Todo aquel que es patriota en cualquier país del mundo sabe que tiene que defender, y nadie puede hollar el suelo sagrado de la patria, así diría el Cabito Castro ahí en 1902. Bueno, vamos a saludar aquí las personas que nos saludan ya para irnos al quinto segmento con un video. Aquí tenemos Wilder Graterol, saludos, full sintonía, gracias Wilder. Michael Pirela, felicidades y en gratitud Darío Díaz, un buen alcalde. Willy Casanova, saludos, buenos saludos, Willy Casanova, hermano, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex alcalde de Maracaibo, promotor ahora de Venezuela Bella. Willy, te estamos esperando allá en el municipio de Almirante Padilla para que inspeccionen y nos consigan los recursos para el bulevar. Lo estaremos acompañando en la inauguración del Parque Monumental. Invítanos para la inauguración del parque, Willy, gran hermano, gran amigo. No, gran amigo. Tremendo político. Ahí se los dejo, pues.
Prensa ICLAN, saludos, gracias a la gente del ICLAN. Ahí tenemos también a Castor Pérez Leal. ¿Cómo está trabajando Castor Pérez Leal en toda esta misión que le dieron el ICLAN? Mira, el ICLAN había desaparecido. Gracias al general en jefe Néstor Reverol y gracias a la designación de Castor Pérez Leal, el ICLAN hoy día es el Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo. ¿Cómo está trabajando Castor Pérez Leal? Bueno, felicidades también para Castor. Neila Rux, saludos. Lilibet Carolina, saludos. Embrina Nava, saludos. Julietti Marte, saludos. Gracias por tanto amor. Gracias a ti, pues. Alex Atenas, saludos. Presente, apoyo a Darío Díaz. Osvaldo Angulo, saludos de parte del pueblo Barí. Qué bien. Bueno, me encanta esto que el pueblo Barí, en medio de las circunstancias que tenemos ahí en la frontera, en medio de las circunstancias de lo que sea, chicos, están pendientes aquí del programa, pero también de su alcalde Darío Díaz. Es que te he visto ahí con el pueblo Barí trabajando duro, el tema de los combos claros, el tema de las medicinas, el tema de la gasolina y muchas felicidades más que le vas a llevar a nuestro pueblo hermano Barí, ¿verdad? Mira, pero eso me lo vas a decir ahora en el próximo segmento. Seguro. Tranquilo que ya voy a terminar. Ángel Castro, saludos. Darío Díaz y Sobalbarro, gracias hermano. Bueno, vamos a un video y regresamos con el quinto y último segmento Visión Global Más Plus, programa 172. Y estamos en Kampala, donde hemos asistido a la cumbre de países de movimiento no alineado, la 19ª cumbre y a la tercera cumbre del sur del grupo de los 77 y China. Cuba entregando la presidencia a Uganda en el caso de los G77 y China, y en el caso del movimiento no alineado, Azerbaiyán entregándole también a Uganda. Felicitamos al gobierno de Uganda, hemos estado participando en todos los debates, nuestra delegación que estaba integrada por los viceministros, por los embajadores en Nueva York, bueno, todo el equipo de la diplomacia bolivariana de paz, precisamente trabajando en la séptima línea de transformación, que es la geopolítica mundial, siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro Moro. Hemos estado reunidos, bueno, con una serie de delegados, de miembros de distintos países. Vimos al presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el señor Denis Francis, vimos a nuestro secretario general Antonio Guterres, vimos a la presidenta, la directora de la UNTAC, la señora Rebeca Grispan. Nos hemos reunido con delegaciones de Rusia, India, Siria, Mozambique, Túnez, Sudán, Malasia, Costa de Marfil, Angola, Azerbaiyán, Benín, Argelia, Guinea Ecuatorial, Mali, Qatar, Bolivia, Indonesia, Tanzania, Palestina, Sudáfrica, Nigeria, Bolivia y por supuesto con los anfitriones que es la República de Uganda. Hemos traído propuestas concretas tanto para el movimiento de países no alineados en defensa de Palestina, en poder defender el orden mundial, defender la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas. Tuvimos una extraordinaria reunión del grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas, coordinada por Venezuela. También hemos hecho propuestas concretas en el marco del grupo de los 77 y China, la desdolarización, la creación de relaciones justas, la eliminación de las medidas coercitivas unilaterales. Y bueno, y hemos aprovechado también para intercambiar una posición de Venezuela, compartir con todos los asistentes a esta reunión. Hemos hablado de los BRICS, precisamente nos reunimos con India, con Rusia, con Sudáfrica, tratamos el tema de la incorporación de Venezuela a los BRICS. Hemos hablado de la recuperación económica de Venezuela, Venezuela insertándose nuevamente en el mercado petrolero internacional, en la economía mundial, y por supuesto hemos traído la verdad del reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Así que, bueno, con este trabajo en estas dos cumbres, nos despedimos de toda Venezuela desde Kampala, República de Uganda.